Mariana Escalante estaba de pie junto a la ventana de su casa, removiendo distraídamente el té con una cuchara. El antiguo reloj de pared marcaba las 7 de la tarde y su sonido resonaba en el amplio salón. Puso la taza en el alféizar y pasó la mano por el marco de madera de la ventana. El tacto de la madera vieja siempre la tranquilizaba. Su casa estaba en las afueras de la ciudad, con vistas a los extensos campos de la familia Iribarne. 15 años atrás, cuando Mariana había cruzado por primera vez el umbral de esa casa, nunca había imaginado que llegaría a formar parte de una de las familias más poderosas de Maldonado. El crujido de la puerta principal la sacó de su ensueño. Raúl había llegado a casa más temprano que de costumbre, algo que rara vez había sucedido últimamente. «Mariana». Su voz sonó inusualmente entusiasta. «¿Dónde estás?» «Estoy en el salón», replicó ella, viendo cómo su marido entraba rápidamente en la habitación. Raúl parecía nervioso. Su pelo, normalmente perfectamente peinado, estaba ligeramente despeinado por el viento y llevaba una gruesa carpeta en las manos. Colocó la carpeta sobre la mesita y tiró de su mujer por el brazo. «Tengo grandes noticias. ¿Te acuerdas de las tierras de los Rodríguez? Las que lindan con nuestros campos por el lado norte». Mariana asintió. Claro que se acordaba de esas tierras. En los últimos 5 años, desde que había muerto el padre de Raúl, su marido había hablado constantemente de ellas. Han accedido a vender las 400 hectáreas. En sus ojos ardía un fuego que ella no había visto en mucho tiempo. ¿Te imaginas lo que eso significa para nuestro negocio? Mariana se sentó en el sofá y vio cómo su marido empezaba a colocar mapas y documentos sobre la mesa. Últimamente, todas sus conversaciones giraban en torno a la expansión del negocio familiar. Tras la muerte de su suegro, la gestión de la finca había pasado formalmente a manos de su suegra, Estela Iribarne, pero en realidad Raúl manejaba todos los negocios. «Es mucho dinero, Raúl», dijo Mariana con cautela. «¿Mamá aprobó semejante compra?» Él hizo un gesto con la mano sin apartar los ojos del papeleo. «Mamá firma todo lo que le traigo. Nunca supo mucho de negocios. Dejaba que su padre se encargara de todo. Ahora me toca a mí». Algo en su tono hizo que Mariana se tensara. En el último año había notado cada vez más cómo cambiaba la actitud de su marido hacia su madre. Si antes la consultaba sobre cualquier asunto importante, ahora cada vez tomaba más decisiones por su cuenta y solo informaba a Estela a posteriori. «Quizá deberíamos hablarlo mañana en la cena. Mamá nos ha invitado», sugirió Mariana, levantándose para encender la luz. La habitación se estaba quedando a oscuras. «Mañana estaré ocupado», la interrumpió Raúl. «Tengo una reunión en el banco para discutir las condiciones de un crédito». «¿Un préstamo?» Mariana se detuvo a medio camino del interruptor de la luz. «¿Quieres pedir un crédito contra la propiedad familiar?» Raúl se apartó por fin de los papeles y miró a su mujer. En la penumbra, su rostro parecía más duro que de costumbre. «¿Y cómo crees que deberíamos pagar esa compra? Los Rodríguez quieren el dinero enseguida. Es una gran oportunidad, Mariana. El negocio ha estado haciendo aguas desde la muerte de mi padre. Es hora de seguir adelante». Mariana encendió la luz y regresó lentamente al sofá. 5 años atrás, la muerte de su suegro había sido un duro golpe para toda la familia. Alberto Iribarne no era solo un empresario de éxito, era el alma de la familia, un hombre que sabía tomar decisiones acertadas y siempre velaba por el bienestar no solo de sus parientes, sino de todos los trabajadores de sus fincas. «Tu padre nunca pidió grandes préstamos», dijo en voz baja. «Solía decir que la tierra no se podía apurar. Mi padre estaba chapado a la antigua». Una nota áspera apareció en la voz de Raúl. «Son otros tiempos. No se pueden perder oportunidades como esta por principios anticuados». Mariana guardó silencio. Miró a su marido,
que volvía a estar inmerso en el estudio de los documentos e intentó comprender desde cuándo se había vuelto tan extraño. Antes podían hablar de cualquier tema durante horas, compartir sus pensamientos, soñar con el futuro. Ahora solo hablaban de negocios y de dinero. El reloj dio las 8. Mariana se levantó. «Voy a preparar la cena. ¿Vas a comer?» «Ahora no», murmuró Raúl sin levantar la cabeza. «Tengo que terminar mi papeleo». Al pasar junto al espejo del pasillo, Mariana captó su reflejo. Una mujer cansada de 34 años la miraba con ojos marrones en los que acechaba la ansiedad. Se arregló el pelo oscuro a máquina y se dirigió a la cocina. Mientras preparaba la cena, los recuerdos de los primeros años de su matrimonio se agolpaban en su cabeza. Raúl había sido diferente entonces. Atento, cariñoso, sabía escuchar. Había respetado su trabajo en la escuela, se había interesado por sus alumnos y había apoyado todos sus esfuerzos. Ahora le insinuaba cada vez con más frecuencia que la mujer de un empresario de éxito no debía trabajar como simple profesora. Cuando terminó de preparar la cena, sirvió su ración y dejó la segunda en el fuego para su marido. Se sentó a la mesa de la cocina, pero no podía comer. Sus pensamientos volvían al trato que se avecinaba. Algo le decía que aquella decisión solo les traería problemas. El sonido de una carpeta cerrándose llegó desde el salón, seguido de los pasos de su marido por el pasillo. Miró hacia la cocina. «Voy al estudio. Tengo que hacer unas llamadas». «Raúl», le llamó Mariana. «¿Cenamos juntos después de todo?» Raúl se detuvo en la puerta como si reflexionara y luego negó con la cabeza. «Lo siento, cariño. Demasiado trabajo. Comeré más tarde». Mariana se quedó sola en la cocina. Por fin había oscurecido fuera de la ventana y solo su figura se reflejaba en el cristal contra los armarios claros de la cocina. Se levantó, guardó la cena sin tocar en la nevera y fregó los platos. Mañana tenía que madrugar para ir a trabajar. Su primera clase empezaba a las 8 de la mañana. Mientras se dirigía a su dormitorio, oyó a Raúl hablando por teléfono en su despacho. Su voz sonaba inusualmente suave, casi íntima. Mariana se quedó inmóvil al final de la escalera, escuchando, pero no entendía nada. Al cabo de un minuto, la conversación terminó. En el dormitorio, Mariana se sentó en el borde de la cama y miró la habitación. Todo seguía igual desde hacía 10 años. Las mismas cortinas pesadas que había elegido su suegra, la misma cómoda de caoba maciza que habían heredado de los padres de Raúl, las mismas fotografías familiares en las paredes. Pero algo había cambiado sutilmente en el ambiente de su casa. Se acostó sin esperar a su marido. En su mente se agolpaban fragmentos de la conversación de hoy, los planes de Raúl, su extraño comportamiento de los últimos tiempos. El sueño no llegó durante mucho tiempo y, cuando lo hizo, fue intranquilo e intermitente. Por la mañana hacía frío. Mariana se despertó media hora antes de que sonara el despertador con la cama vacía. Raúl no había subido al dormitorio aquella noche. Bajó cautelosamente a la planta baja y encontró a su marido dormido en la silla del despacho, con los papeles esparcidos por la mesa. Mariana cerró la puerta en silencio, procurando no despertarle. En la cocina encendió habitualmente la cafetera y sacó huevos frescos de la nevera. El desayuno de un profesor debía ser nutritivo. Tenía 6 clases de literatura por delante. Mientras los huevos se cocinaban, Mariana repasó los apuntes de la primera lección. El programa de hoy para el 10º curso era La Divina Comedia de Dante. No oyó a Raúl entrar en la cocina. Su aspecto desaliñado y sus ojos rojos hablaban de una noche en vela. «¿Qué hora es?», preguntó con voz ronca, sirviéndose una taza de café. «Las 7 de la mañana», contestó Mariana, sin levantar los ojos de sus apuntes. «¿Trabajaste toda la noche?» «Sí, he tenido que preparar el papeleo para la reunión de hoy», dio un sorbo al café. «Volveré tarde. No me esperes para cenar». Mariana asintió.
recogiendo sus papeles en una carpeta. Antes siempre desayunaban juntos y discutían los planes del día. Ahora sus encuentros matutinos parecían encuentros aleatorios entre desconocidos. Faltaban 15 minutos para llegar a la escuela. Mariana caminó por las calles familiares de Maldonado, saludando a los vecinos que encontraba. Todos se conocían en la pequeña ciudad, y la familia Iribarne en particular. Al pasar por la plaza central, se detuvo en un kiosco para comprar, como siempre, un ejemplar nuevo del periódico local. «Buenos días, señora Iribarne», la saluda el anciano kiosquero. «Hoy hay un buen artículo sobre el nuevo programa escolar. Le resultará interesante». El colegio la recibió con el zumbido familiar de las voces de los niños. Sus compañeros ya estaban reunidos en la sala de profesores, comentando las últimas noticias mientras tomaban el café de la mañana. «Mariana», Rosita Álvarez, la profesora de matemáticas, la llamó. «¿Te has enterado? Por fin el ayuntamiento ha asignado dinero para renovar el gimnasio». Mariana se sentó a la mesa y sacó un termo de té de su bolso. «¿En serio? Por fin. Los niños estarán contentos». «Dicen que no ha sido sin la influencia de tu suegra», le guiñó un ojo Rosita. «Estela tiene un don para convencer a la gente adecuada». Sonó el timbre, y los profesores se dispersaron hacia sus aulas. Mariana subió al primer piso, donde ya la esperaban sus alumnos de 10º. La enseñanza siempre la había ayudado a distraerse de sus problemas domésticos. En clase se convertía en otra persona, segura de sí misma, inspirada, llena de energía. En el recreo miró el teléfono. El mensaje era de su suegra. «Cariño, ¿quieres venir a mi casa después del trabajo? Tenemos que hablar». Mariana frunció el ceño. Estela solía preferir llamar a mandar mensajes. Escribió rápidamente una respuesta, disculpándose y explicando que hoy había quedado con su hermano. El día se alargó lentamente. Por la tarde tenía clase de 7º curso. Estaban repasando poetas locales y los niños recitaban poemas de memoria. Mariana escuchaba las voces sonoras de los niños recitando versos sobre el amor a su tierra natal y pensaba en cómo había cambiado su marido en los últimos años. ¿Dónde está el joven que solía recitarle poemas en el patio de la universidad? Después de las clases, se quedaba hasta tarde revisando las redacciones de 8º curso. Llamaron a la puerta. Era la señora de la limpieza, la señora Morales. «Señora Iribarne, son casi las 6 de la tarde. Tengo que cerrar el piso». Mariana miró sorprendida su reloj. No se había dado cuenta de cómo había pasado el tiempo. Recogió sus cosas y se apresuró a salir. Mateo, su hermano, debía estar esperándola en el Café El Paso, su lugar de encuentro favorito desde la infancia. El café estaba a 2 manzanas del colegio. Cuando Mariana entró, el timbre de la puerta tintineó melodiosamente y varios clientes se dieron la vuelta. Mateo ya estaba sentado en su mesa habitual junto a la ventana, con una taza de café frío delante. «Siento llegar tarde». Mariana besó a su hermano en la mejilla. «Me entretuve con los ensayos». Mateo miró a su hermana detenidamente. «No tienes buen aspecto, Mari. ¿Te pasa algo?» Ella negó con la cabeza, quitándose la chaqueta. «Solo cansada. Mucho trabajo en la escuela». «No es solo la escuela». Mateo hizo un gesto a la camarera y pidió café recién hecho para él y té de hierbas para su hermana. «Veo que algo te preocupa». Mariana suspiró. Era difícil ocultarle nada a su hermano. Por algo se había convertido en uno de los mejores investigadores de la policía local. «Es Raúl», dijo finalmente. «Ah, ha cambiado. Ayer me habló de sus planes para comprar las tierras de los Rodríguez. Quiere pedir un préstamo enorme sin consultar siquiera a su madre». Mateo frunció el ceño. «¿Qué piensa doña Estela?» «Ella todavía no lo sabe. Raúl va a confrontarla con el hecho». Mariana envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. «Se ha convertido en un extraño, siempre ocupado, llega tarde, apenas me habla».
¿Estás saliendo con alguien?, preguntó Mateo sin rodeos. Mariana se estremeció. No, no lo sé, no lo he pensado. Lo siento. Mateo le cubrió la mano con la suya. Es que estoy preocupada por ti. Ha habido todo tipo de rumores últimamente. ¿Qué rumores?, preguntó Mariana bruscamente. Mateo guardó silencio como si estuviera sopesando si continuar. Dicen que se le ve a menudo en compañía de alguna mujer. En el restaurante La Palma, en el nuevo centro comercial. Mariana sintió que se le apretaba el corazón. Recordó las extrañas conversaciones telefónicas de su marido, sus regresos tardíos, sus inexplicables reuniones. Podrían ser reuniones de trabajo, dijo insegura. Claro, aceptó Mateo demasiado rápido. Solo quiero que tengas cuidado, vigila lo que ocurre a tu alrededor. Se sentaron en el café durante otra hora, hablando de otras cosas. El trabajo de Mateo, sus últimos casos, sus planes para el fin de semana. Pero la ansiedad sembrada por sus palabras no dejaba ir a Mariana. Cuando llegó a casa, ya había anochecido. La casa la recibió con silencio y vacío. Raúl aún no había regresado como había prometido. Sobre la mesa de la cocina había una nota escrita con su letra desparramada. Llegaré tarde, no me esperes levantada. Esa noche volvió a acostarse sola, escuchando los sonidos de la casa vacía. El domingo por la mañana, Mariana llegó a la finca de la familia Iribarne, invitada por su suegra. Estela había insistido en su encuentro, diciendo por teléfono que necesitaban hablar en privado. La vieja mansión, construida por el bisabuelo de Raúl, se erguía majestuosa en medio de un cuidado jardín. Cada piedra respiraba historia. El ama de llaves, la señora Pérez, recibió a Mariana en la entrada. Doña Estela la espera en el jardín de invierno, bajó la voz. Hoy no tiene un buen día. Mariana atravesó una larga galería en cuyas paredes colgaban retratos de los miembros de la familia Iribarne. El último de la fila era un retrato de Alberto, el padre de Raúl, pintado el año anterior a su muerte. Sus ojos amables parecían seguir a todo el que pasaba por el pasillo. El jardín de invierno era una gran veranda acristalada llena de plantas exóticas. Estela estaba sentada en su sillón de mimbre favorito, hojeando unos papeles viejos. Al ver a su nuera, dejó los papeles a un lado y se levantó, abriendo los brazos. Mariana, querida, qué alegría verte. Se abrazaron. Mariana sintió el aroma familiar del perfume francés que su suegra había usado desde que la conocía. Siéntate. Estela señaló la silla que había a su lado. La señora Pérez nos traerá un té. Quiero contarte un cuento. Mariana se hundió en la silla, mirando a la elegante mujer que tenía delante. A sus 65 años, Estela conservaba la postura y la gracia de la juventud, aunque en los últimos años las arrugas de su rostro se habían hecho más profundas y había más canas en su pelo oscuro. ¿Sabes por qué me gusta tanto esta casa? Estela comenzó mientras el ama de llaves traía el té. Todo aquí me recuerda a Alberto. Cada habitación guarda recuerdos de nuestras vidas. Cuando me casé con Alberto tenía 21 años. Al principio, su padre, don Fernando, se opuso a nuestro matrimonio. Yo solo era la hija de un maestro de escuela. Pero Alberto insistió. Estela se levantó y se acercó al gran ventanal que daba a los campos. ¿Ves estas tierras? Cada hectárea ha llegado a la familia Iribarne a base de trabajo y sudor. Don Fernando empezó con una pequeña finca, luego compró parcelas vecinas y desarrolló la explotación. Alberto continuó su labor, pero nunca olvidó a la gente que trabajaba la tierra. Se volvió hacia Mariana. Y ahora Raúl tiene mucha prisa, quiere todo de una vez. Me enteré de sus planes de comprar las tierras de los Rodríguez. Mariana se tensó. ¿Te ha hablado de eso? No, Estela negó con la cabeza. Pero las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Ayer conocí al director del banco en el supermercado. Me insinuó que mi hijo iba a pedir un gran préstamo.
Había amargura en su voz. Raúl se está pareciendo a su tío Miguel, el hermano de Alberto. Cuando Miguel era joven también estaba obsesionado con hacerse rico rápidamente. Pidió prestada una gran suma de dinero, empezó un negocio arriesgado y lo perdió todo. La familia tuvo que vender parte de las tierras para salvarlo de la prisión de deudores. Mariana sintió un escalofrío en su interior. Nunca había oído esa historia. ¿Qué pasó con Miguel? Se fue a Montevideo, allí se emborrachó hasta morir. Murió en la miseria hace 10 años. Estela volvió a su silla. Alberto nunca pudo perdonarse no haber podido salvar a su hermano. Por eso se esforzó tanto en criar bien a Raúl, en inculcarle el amor a la tierra, en enseñarle a tener paciencia. Se hizo un gran silencio en el jardín de invierno. Fuera de la ventana, las nubes pasaban lentamente, proyectando extrañas sombras sobre la alfombra. «Mariana», dijo Estela de repente, «tengo que hacerte una pregunta. ¿Notas algún cambio en Raúl?» Mariana apretó la taza entre las manos. «Sí, se ha vuelto diferente. Casi nunca está en casa, siempre ocupado». «¿Y esa mujer del banco?», preguntó Estela bruscamente. «¿Sabes algo de ella?» Mariana se volvió fría. «¿Qué mujer?» «La joven gerente, Camila Valdés. Hace poco la trasladaron de Montevideo a nuestra sucursal. Dicen que Raúl pasa mucho tiempo con ella. Doña Estela, la señora Pérez está al teléfono. Pregunta si tiene a su mujer». Estela y Mariana se miraron. La suegra cogió la mano de su nuera. «Ten cuidado, querida. Conozco a mi hijo. Ahora no es el mismo hombre que conocíamos». Al día siguiente, Mariana fue al banco a pagar las facturas de los libros de texto. Nunca antes había entrado en esa sucursal. Normalmente Raúl se ocupaba de todos los asuntos financieros, pero ahora necesitaba ver a esa mujer con sus propios ojos. Camila Valdés era exactamente como Mariana se la había imaginado. Una morena joven y espectacular, impecablemente peinada y maquillada. Estaba sentada en el escritorio del gerente, tecleando algo rápidamente en el ordenador. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó, levantando los ojos hacia Mariana. Una sonrisa profesional apareció en su rostro, pero algo parecido al reconocimiento brilló en sus ojos. «Tengo facturas que pagar». Mariana dejó los papeles sobre la mesa. «Soy Mariana Iribarne». La sonrisa de Camila se amplió. «Ah, la mujer de Raúl. He oído hablar mucho de ti. Su marido viene a menudo a nuestro banco». Había una sutil sorna en su voz. Mariana sintió que todo en su interior se apretaba con un presentimiento desagradable. «Sí, últimamente tiene muchas reuniones de negocios», respondió con calma. Camila empezó a procesar el pago, con sus largas uñas golpeando el teclado. «Sabe, su marido es un hombre de negocios muy prometedor. Tiene grandes planes para ampliar su granja. No todo el mundo se atrevería a dar pasos tan audaces». Mariana la observó en silencio. En cada movimiento Camila sentía la confianza de una mujer acostumbrada a conseguir lo que quería. Cuando terminaron las formalidades, Camila le entregó los recibos a Mariana. «Dale recuerdos a Raúl. Estoy segura de que nos volveremos a ver». Al salir del banco, Mariana se detuvo en la calle, tratando de ordenar sus pensamientos. Ahora entendía por qué su hermano estaba tan preocupado. Había algo depredador en la forma en que Camila pronunciaba el nombre de Raúl, algo posesivo en su entonación. Cuando regresó a casa por la tarde, encontró a su marido trabajando en el despacho. Mariana se detuvo en la puerta, mirando su cabeza inclinada sobre los papeles. Ahora sabía con quién tenía todas esas reuniones de negocios, y ese conocimiento era casi físicamente doloroso. Desde su encuentro con Camila Valdés, la vida de Mariana se había convertido en una serie interminable de dudas y sospechas. El miércoles por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Mariana vio por casualidad una marca de carmín en la camisa de Raúl, una tenue mancha rosa en el cuello.
Sostuvo la camisa entre sus manos, escudriñando la marca traidora. Las palabras de Camila pasaron por su mente, su sonrisa arrogante, su insinuación descuidada. ¿Qué estás hurgando ahí? La voz de Raúl la sorprendió. Estaba de pie en la puerta del dormitorio, ya vestido con un traje de negocios. Solo recoger la colada. Mariana volvió a poner la camisa en el cesto. Hoy llegas temprano. Reunión importante en el banco. Se ajustó la corbata frente al espejo. No me esperes para comer. Otra vez el banco. Otra vez la reunión. Mariana sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Vio cómo su marido se apresuraba a meter el maletín en la maleta, a mirar el teléfono, a ponerse el abrigo. Cada movimiento que hacía le parecía ahora extraño y sospechoso. En la escuela no podía concentrarse en su trabajo. En la sala de profesores, durante el gran recreo, Rosita Álvarez se sentó con ella. «Mariana, ¿qué te pasa? No has sido tú misma estos días». «No pasa nada», intentó Mariana quitarse importancia, pero Rosita no se arredró. «He oído hablar», bajó la voz, «sobre tu esposo y ese nuevo gerente del banco. La gente los vio juntos en el restaurante». «Son solo rumores». Su voz sonaba insegura. «Por supuesto», Rosita le acarició la mano con simpatía. «Pero ten cuidado, querida. En un pueblo pequeño las paredes tienen oídos». Después de clase, Mariana no volvió a casa. Vagó por las calles sin rumbo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sus pies la llevaron al mismo restaurante. Se detuvo frente a él, mirando el elegante letrero y los cristales tintados. De repente, se abrió la puerta y salió un grupo de personas. Entre ellas, Mariana reconoció a Camila con un riguroso traje de negocios, perfectamente peinada. Raúl apareció junto a ella. Mariana se retiró rápidamente por la esquina del edificio. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía estar latiendo con fuerza durante toda la calle. Vio cómo Raúl ayudaba a Camila a subir al coche y cómo hablaban de algo, abrazados. Había una intimidad inconfundible en sus posturas, en lo cerca que estaban. Por la noche, Camila no encontraba su lugar en la casa vacía. Cada cosa, cada fotografía de las paredes le recordaba los días felices de su matrimonio. Ahora todo parecía falso, no real. Marcó el número de su hermano. «Mateo, ¿puedes venir?». Media hora después estaban sentados en la cocina. Mariana le contó todo a su hermano, sobre el encuentro con Camila en el banco, sobre la mancha en su camisa, sobre la escena de hoy afuera del restaurante. «Hablé con la gente», dijo Mateo lentamente. «Esta Camila Valdés no es una persona fácil. Estuvo involucrada en algún escándalo en Montevideo, por eso la trasladaron a nuestra sucursal». «¿Qué tipo de escándalo?». «No lo sé exactamente, pero se rumorea que tenía una aventura con el dueño casado de un banco. Cuando salió a la luz, la trasladaron discretamente a nuestra sucursal para evitar la publicidad». Mariana cerró las manos en puños. «¿Y ahora va a por Raúl?». «Por el dinero de la familia Iribarne», la corrigió Mateo. «Raúl es solo un medio para conseguir un fin para ella». En ese momento oyeron el ruido de un coche que se detenía. Mateo se levantó rápidamente. «Tengo que irme. Ten cuidado, Mari, y manténme informado». Salió por la puerta trasera un minuto antes de que Raúl entrara en la casa. Olía a perfume caro, pero no era su aroma habitual. «¿Ya estás en casa?». Parecía sorprendido y ligeramente molesto. «Creía que hoy tenías una reunión de profesores». «Se canceló», mintió Mariana. «¿Cómo estuvo tu reunión en el banco?». «Bien». Tiró su maletín descuidadamente sobre una silla. «Todo va según lo previsto. El préstamo está casi aprobado». «¿Has ido al restaurante?». Raúl se quedó inmóvil un momento y luego se volvió lentamente hacia ella. «Sí, hubo una comida de negocios. ¿Por qué?». «¿Con Camila Valdés?». Algo parecido a la alarma brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente.
Es la gerente del banco, Mariana. Por supuesto que asistió a la reunión. Son solo negocios. Por supuesto, repitió Mariana en voz baja. Solo negocios. Al día siguiente, después de clase, fue a casa de su suegra. Estela la recibió en la biblioteca, una habitación enorme llena de estanterías hasta el techo. Lo sé todo, dijo su suegra sin esperar a que Mariana hablara. Sobre Camila Valdés, sobre el préstamo, sobre los planes de Raúl. Está todo en boca de todos. Mariana se hundió en una silla. ¿Qué debo hacer? Para empezar, no des señales de que sospechas algo. Estela se acercó a la ventana. Estoy tratando de averiguar más sobre esta mujer. Tengo amigos en Montevideo. Están indagando en su pasado. Raúl no escucha a nadie. Mariana sonaba desesperada en su voz. Está obsesionado con ampliar su negocio, y esta mujer obviamente sabe lo que quiere. Quiere dinero, dijo Estela con rigidez. Dinero de la familia Iribarne, y el tonto de mi hijo está cayendo en su trampa. En ese momento sonó el teléfono de Mariana. Era Raúl. ¿Dónde estás? Su voz sonaba tensa. En casa de tu madre, contestó ella. ¿Por qué? Se notaba la irritación mal disimulada en la pregunta. ¿Tengo que dar cuenta de todos mis movimientos? Hubo una pausa. Luego Raúl dijo con fingida calma. Por supuesto que no, pero no hables de nuestros asuntos con ella. Estela, que había oído la conversación, negó con la cabeza. Teme que interfiera en sus planes, pero se olvida de algo importante. Técnicamente toda la propiedad me sigue perteneciendo. Mariana tomó la decisión de seguir a su marido después de 3 noches sin dormir. Raúl había salido temprano esa mañana, como de costumbre, diciendo que tenía una reunión importante en el banco y que luego iba a recorrer las tierras de los Rodríguez. Esperó a que el ruido del coche se alejara y empezó a hacer las maletas. Por primera vez en 15 años de trabajo, llamó a la escuela para avisar de que estaba enferma. Eran las 8 de la mañana. Mariana subió a un taxi y dio la dirección del banco. El coche de Raúl estaba aparcado en el parking. Mariana pidió al conductor que parara a la vuelta de la esquina y esperó. El tiempo transcurría penosamente lento. A las 10 en punto, Camila Valdés salió del banco, seguida de Raúl. Subieron a su coche y se marcharon. El taxista, que había estado esperando pacientemente todo ese tiempo, habiendo recibido instrucciones, los siguió a una distancia prudencial. No se dirigían hacia las tierras de los Rodríguez. El coche de Raúl giró hacia una calle que conducía a una nueva urbanización en las afueras de la ciudad. Allí se habían construido recientemente unas cuantas casas modernas, en las que vivían sobre todo profesionales y hombres de negocios que estaban de visita. «Pare aquí», pidió Mariana cuando el coche de Raúl entró en el aparcamiento subterráneo de una de las casas. Después de pagar al taxista, se quedó de pie en la calle, mirando la fachada de cristal del edificio. Por dentro, todo temblaba de tensión, pero ella tenía que saber la verdad. Mariana se acercó a la portera. «Buenas tardes. Busco a Camila Valdés». «Piso 12, piso 46», respondió el conserje sin preguntarle siquiera su nombre. En el ascensor, Mariana vio su reflejo en el espejo. Cara pálida, mirada decidida, labios apretados. No se reconocía. Las puertas se abrieron en la 12ª planta. El piso 46 estaba al final del pasillo. Mariana se detuvo ante la puerta. Del piso llegaban voces apagadas y risas. Una risa de mujer, tintineante y confiada. Levantó la mano para llamar, pero en el último momento se limitó a empujar el picaporte. La puerta estaba abierta. En el amplio y luminoso salón, en el sofá de cuero blanco, estaban sentados Raúl y Camila. Él sostenía una copa de vino. Ella fumaba, apoyando la cabeza en su hombro. En la mesita había una botella abierta y algunos papeles. No se dieron cuenta de que Mariana estaba congelada en la puerta. ¡Qué escena tan conmovedora!
Su propia voz le sonó extraña. Raúl se levantó de un salto, derramando su vino. Camila se enderezó lentamente, apagando el cigarrillo en el cenicero de cristal. No había ni una sombra de vergüenza en su rostro, solo una ligera molestia por haber sido interrumpida. «Mariana», empezó Raúl, «no es lo que piensas». «¿No?». Mariana dio un paso adelante. «¿Qué pasa, Raúl? ¿Una reunión de negocios? ¿Una discusión sobre un préstamo? ¿O un tour por las tierras de los Rodríguez?». Camila se levantó del sofá, ajustándose la falda. «Creo que todos debemos calmarnos y discutir la situación como adultos». «¿Como adultos?». Mariana desvió la mirada hacia ella. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?». «Mariana, por favor». Raúl dio un paso hacia ella, pero retrocedió. «¿Desde cuándo?». Su voz sonó con tensión. 3 meses, respondió Camila con calma. «Pero te das cuenta de que era inevitable, ¿no? Tu matrimonio hace tiempo que se convirtió en una formalidad». Mariana sintió que se le caía la tierra debajo de los pies. 3 meses. Todo ese tiempo, mientras ella le preparaba la cena, lo atendía por las noches, se preocupaba por su salud, él había estado con otra mujer. «¿Inevitable?», miró a su marido. «¿Tú también lo crees?». Raúl no la miró a los ojos. «Tú y yo nos hemos convertido en extraños, Mariana. Tú vives tu pequeña vida, la escuela, los estudiantes, los libros, y yo tengo otras ambiciones, otras metas». «Sí, veo tus objetivos». Mariana miró alrededor de la habitación. «¿Y tus ambiciones? ¿Qué es lo próximo, Raúl? ¿Hipotecarás las tierras de la familia para comprarle un piso mejor?». Camila se rió. «Oh, no te preocupes por eso. Pronto tendremos dinero para todo, cuando se cierre el trato del terreno de los Rodríguez». «Cállate». Raúl la cortó bruscamente, pero Mariana ya se había dado cuenta. No se trataba solo del terreno y el préstamo. Estaba claro que planeaban algo más, algo que ella no debía saber. «Tienes que entender». Raúl empezó de nuevo, pero Mariana levantó la mano, deteniéndolo. «No, eres tú quien debe entenderlo. No solo me traicionaste a mí, traicionaste todo lo que tu padre te enseñó, todo por lo que luchó tu familia». Se giró hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «¿Y sabes qué? Incluso me alegro de que tu padre no viviera para ver este día. Se habría avergonzado de ti». Aquellas palabras dieron en el blanco. El rostro de Raúl se contorsionó de ira. «No te atrevas a hablar de tu padre. No entiendes nada. Esta familia me ha estrangulado durante años con sus normas y tradiciones, pero ahora decidiré por mí misma cómo vivir y qué hacer con estas malditas tierras». Mariana salió en silencio del piso. En el ascensor no lloró. En el taxi que la llevó a casa también se contuvo. Las lágrimas solo aparecieron en casa, cuando empezó a hacer la maleta. Le temblaban las manos al meter ropa en la maleta, fotos, documentos. No se había llevado nada de lo que Raúl le había regalado a lo largo de los años, ni joyas ni vestidos caros. Solo las cosas que había traído a esta casa hacía 15 años y las que había comprado con su sueldo de maestra. Cuando terminó de empacar, Mariana llamó a su hermano. «Mateo, ¿puedo quedarme un rato contigo?». «Por supuesto», pudo oír la preocupación en su voz. «¿Qué pasó?». «Lo vi todo. Raúl y esa mujer estaban juntos, en el piso de ella». Hubo una pausa pesada. «Ahora mismo voy», dijo finalmente Mateo. «No, no hace falta. Iré yo mismo. Solo estate en casa». Recorrió por última vez la casa en la que había vivido tantos años. Cada habitación guardaba recuerdos, felices y no tan felices. Aquí fue donde ella y Raúl habían celebrado su primera Nochevieja en familia. Aquí habían hecho planes para el futuro. Aquí era donde ella esperaba a que él volviera del trabajo por las tardes. Cerró la puerta y dejó las llaves sobre la mesa del recibidor. Nunca más cruzaría el umbral de esta casa.
La noticia de la marcha de Mariana se extendió por la pequeña ciudad con la rapidez de un reguero de pólvora. Al día siguiente, por la tarde, ya se hablaba de ella en todas las casas, en todas las tiendas, en todas las esquinas. Estela Iribarne se enteró de lo sucedido por su ama de llaves, que llegaba con la compra de la mañana y los últimos cotilleos del mercado. «Lo siento, doña Estela». La señora Pérez depositó suavemente la cesta de la compra sobre la mesa de la cocina. «Pero pensé que debía saber. Dicen que la señora Mariana recogió ayer sus cosas y se fue a casa de su hermano». Estela se sentó a la mesa, removiendo mecánicamente el café enfriado hacía tiempo. Su rostro severo no expresaba ninguna emoción, solo los dedos que aferraban la cuchara de plata se pusieron blancos de tensión. «Llama a Raúl», dijo finalmente. «Dile que venga enseguida, y que, mujer del banco, también». «¿Camila Valdés?», preguntó sorprendida el ama de llaves. «Sí». La voz de Estela se tornó gélida. «Es hora de hablar con las dos». La señora Pérez se apresuró a salir de la cocina. Estela se levantó y se dirigió a la ventana. Daba a los campos que su marido Alberto había cultivado toda su vida. ¿Cuántas veces había estado aquí con él, hablando de planes de futuro, soñando cómo su hijo continuaría el negocio familiar? Una hora más tarde, se oyó el ruido de un coche que entraba en el patio. Estela no se movió de su asiento, siguió mirando por la ventana. Oyó que se abría la puerta principal, que los tacones repiqueteaban en el suelo de mármol del vestíbulo y que la señora Pérez señalaba a sus invitados el salón con voz apagada. «¿Mamá?». La voz de Raúl sonaba tensa. «¿Querías vernos?». Estela se volvió lentamente. En el amplio salón, junto a la chimenea, estaba su hijo, y a su lado Camila Valdés, con un elegante traje de negocios. Estaban muy juntos, pero se separaron instintivamente al ver a Estela. «Siéntate», Estela señaló el sofá. «Tenemos mucho que hablar». Raúl se sentó de mala gana en el sofá. Camila se sentó a su lado, colocando su bolso de diseño en el regazo. Estela permaneció de pie, imponiéndose sobre ellos como un juez sobre el acusado. «Así que», empezó, «¿echaste a tu mujer de casa?». «No eché a nadie», replicó Raúl. «Ella se fue por su propio pie. Después de que te pillara con ese...». Estela desvió la mirada hacia Camila, la especial de su piso. «Doña Estela», Camila intentó fingir una sonrisa profesional. «Entiendo su preocupación, pero le aseguro que no es tan sencillo». «Cállate». La voz de Estela azotó como un látigo. «Yo no te he dado la palabra». Camila retrocedió, su sonrisa se desvaneció. Raúl intentó interceder por ella. «Mamá, no te atrevas a hablar con...». «¿A quién?», le interrumpió Estela. «¿Con la mujer que arruinó tu matrimonio? ¿Con una aventurera que vino de Montevideo con dudosa reputación y planes aún más dudosos? Tú no sabes nada». Raúl se levantó de un salto del sofá. «Camila y yo nos queremos, y tenemos planes para un negocio que hará que la familia obtenga enormes beneficios». Estela se rió amargamente. «¿Amarnos? ¿Desde cuándo? ¿3 meses? ¿Y por ese amor estás dispuesto a traicionar a la que ha sido tu fiel esposa durante 15 años? Mariana no me entendía». Raúl empezó a pasearse por la habitación. «Está atrapada en su pequeño mundo, la escuela, los libros, los estudiantes, y yo quiero más. Quiero hacer crecer el negocio, expandirlo». «¿Cómo está tu tío Miguel?», preguntó Estela en voz baja. Raúl se detuvo bruscamente. «No te atrevas a compararme con él. Yo sé lo que hago». «¿Lo sabes?». Estela se acercó al escritorio y sacó una carpeta. «Pues explícame esto». Empezó a colocar los papeles sobre la mesa. Solicitud de un préstamo garantizado por todas las tierras de la familia. Un acuerdo provisional para vender algunas de las tierras después de comprárselas a los Rodríguez.
creación de una nueva empresa donde el 51% de las acciones son propiedad de alguna firma offshore. Camila se tensó visiblemente. Raúl se puso pálido. ¿De dónde sacaste esos documentos? Todavía tengo amigos en el banco. Estela desvió la mirada hacia Camila. Amigos que no se venden por ojos bonitos y promesas de beneficios rápidos. Son documentos confidenciales. Camila se indignó. No tenías derecho a... Tengo derecho a saber cómo va a disponer mi hijo de la herencia que su padre se pasó toda una vida reuniendo. La voz de Estela temblaba de rabia. ¿Creías que no me iba a enterar de tus planes? ¿Sobre cómo quieres hipotecar las tierras, comprar otras nuevas y revenderlas inmediatamente a promotores inmobiliarios? Raúl levantó la barbilla con obstinación. Es un gran negocio. Conseguiremos 10 veces más de lo que valen las tierras ahora. Y arruinar lo que generaciones de Iribarne han ido construyendo. Estela negó con la cabeza. Tu padre se revolvería en su tumba. Padre era un tonto chapado a la antigua, gritó Raúl. Podría haber hecho una fortuna, pero en lugar de eso se aferró a sus principios. Yo no quiero ser así. Se hizo un silencio sepulcral en el salón. Estela miró a su hijo como si lo viera por primera vez en su vida. Hasta Camila parecía sorprendida por sus palabras. «Fuera», dijo Estela en voz baja. Dijo Estela en voz baja. «Los dos, fuera de mi casa». «Mamá, he dicho fuera. Y olvídate de tus planes. Mañana voy al notario. Voy a reescribir el testamento. Ni tú ni tu señora recibiréis un céntimo de la fortuna de la familia Iribarne». Raúl se puso blanco. «No puedes hacer eso. Soy tu único hijo». «Sí puedo». Estela se enderezó hasta alcanzar toda su estatura. «Y lo haré. Todo se venderá y el dinero se destinará a obras de caridad. Mejor para ayudar a niños enfermos que para gente como tú». «Doña Estela». Camila se levantó del sofá. «Discutamos esto con calma». «Fuera». Estela señaló la puerta. «Inmediatamente». Cuando salieron, Estela se hundió en una silla. Le temblaban las manos. La señora Pérez entró en la habitación sin ser oída. «Doña Estela, ¿le traigo un poco de valeriana?» «No», Estela negó con la cabeza. «Trae el teléfono. Tengo que llamar a Mariana». El auricular sonó largo rato antes de que Mariana contestara. «Cariño», se suavizó la voz de Estela. «Siento no haber podido mantenerte al margen, pero sé lo que tengo que hacer. Mañana voy al notario a cambiar el testamento. Ni Raúl ni esa mujer recibirán nada de lo que Alberto creó». Al otro lado del hilo, Mariana guardaba silencio. «¿Me oyes?», preguntó Estela. «Sí», contestó Mariana en voz baja. «Pero ten cuidado. Raúl ha cambiado. No le reconozco». «Lo sé». Estela miró el retrato de su marido sobre la chimenea. «Pero tengo que proteger aquello en lo que creía su padre, cueste lo que cueste». La casa de Mateo estaba desacostumbradamente silenciosa. Mariana estaba sentada en la cocina, removiendo distraídamente su té, cuando sonó el teléfono. El número de Estela apareció en la pantalla. «Mariana, querida», la voz de su suegra sonaba inusualmente animada. «¿Puedes venir? Necesito hablar contigo, es importante». Algo en su tono hizo recelar a Mariana. «Por supuesto, enseguida voy». Mateo se ofreció a llevarla, pero ella declinó. Un paseo de 20 minutos por la ciudad la ayudaría a ordenar sus pensamientos. Por el camino se encontró con caras conocidas. Algunas apartaban la mirada, otras sonreían con simpatía, otras intentaban hablar. Las noticias corrían rápido en la pequeña ciudad. La mansión de Iribarne la recibió con un ajetreo desconocido. La señora Pérez reunía apresuradamente algunos documentos en una carpeta. Dos criadas bajaban viejas cajas de papeles del desván. «Doña Estela está en el estudio». El ama de llaves señaló con la cabeza hacia las escaleras. «Le está esperando». El estudio estaba en el primer piso. Era la habitación donde Alberto solía trabajar,
con un enorme escritorio de caoba, sillas de cuero y paredes colgadas con fotografías de las granjas familiares a lo largo de los años. Estela estaba sentada ante el escritorio de su marido, revisando unos papeles. «Ah, Mariana», se levantó para recibir a su cuñada. «Pasa, siéntate. ¿Quieres café?» «No, gracias». Mariana se hundió en una silla. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto alboroto?» Estela sonrió. Por primera vez en mucho tiempo su sonrisa era genuina y relajada. «Estoy poniendo las cosas en orden. Esta mañana ya he ido al notario a cambiar el testamento, y ahora estoy ordenando documentos antiguos. Necesito organizarlo todo». Sacó un sobre del cajón de su escritorio. «Toma, quiero enseñarte algo. Alberto escribió esta carta poco antes de morir. Me pidió que se la diera a Raúl cuando estuviera listo para hacerse cargo de la casa. He estado esperando el momento oportuno, pero ahora me doy cuenta de que nunca llegará». Mariana cogió el sobre. Estaba sellado con el nombre de su hijo escrito de puño y letra de su suegro. «No se lo daré a Raúl», continuó Estela. «Que se quede contigo. Quizá algún día. Si entra en razón». Le temblaba la voz, pero se recompuso rápidamente. «Sabes, no dejo de pensar en qué nos equivocamos. Quizá le hemos mimado demasiado, o al revés, demasiada presión». «No es culpa vuestra», dijo Mariana en voz baja. «Algunas personas simplemente cambian». Estela negó con la cabeza. «No, querida. La gente no cambia, simplemente deja de fingir. Lo que le ha pasado a Raúl no es un cambio repentino, es algo que siempre ha estado dentro de él, solo que no queríamos verlo». Se levantó y se acercó a la ventana. «He cedido todas las propiedades a un fideicomiso benéfico. Cuando muera, venderé las tierras y el dinero se destinará a construir un nuevo hospital y una escuela. Alberto siempre decía que nuestra riqueza debía servir al pueblo». «¿Y las granjas? ¿Los trabajadores?» «Hay una cláusula en el testamento según la cual los actuales arrendatarios tendrán derecho preferente a comprar sus parcelas al precio más bajo. Podrán pedir préstamos. La tierra es buena. Los bancos prestarán dinero». Estela volvió a la mesa y sacó otro sobre. «Y esto es para ti. Son los papeles de una pequeña cuenta bancaria. La abrí a tu nombre hace años, ahorrando poco a poco. No discutas, has sido mi hija todos estos años». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Pero no puedo». «Puedes y debes», dijo Estela con firmeza. «Usa ese dinero para empezar una nueva vida. Tal vez abrir tu propia escuela. Siempre has soñado con eso». Hablaron durante otras 2 horas. Estela contó historias del pasado, cómo había conocido a Alberto, cómo habían montado el negocio familiar, cómo habían soñado con el futuro. Mariana escuchaba, dándose cuenta de que aquellos recuerdos eran una especie de despedida del pasado. Cuando se disponía a marcharse, Estela la abrazó con fuerza. «Cuídate, querida, y no dejes que la amargura envenene tu corazón. Te mereces ser feliz». Fueron las últimas palabras que Mariana oyó de su suegra. A la mañana siguiente la despertó el timbre del teléfono. Mateo ya se había ido a trabajar y la casa estaba en silencio. El número de la señora Pérez apareció en la pantalla. «Doña Estela». La voz del ama de llaves se quebró en sollozos. «Está muerta. Llegué esta mañana y ella estaba tumbada en su cama, tan tranquila». Mariana no recordaba haberse vestido, ni haber llegado a la mansión de Iribarne. Un coche de policía ya estaba en la puerta. Los vecinos y los trabajadores de la granja se habían reunido en el patio. La señora Pérez estaba sentada en el porche, secándose los ojos con un pañuelo. «Hice todo como de costumbre. Le llevé el café de la mañana, abrí las cortinas, y no se despertó». El equipo forense estaba trabajando en la casa. Mateo, ya de uniforme, se encontró con su hermana en el vestíbulo. «No subas», su rostro era serio. «Parece una muerte natural, pero...» «¿Pero?»
Mariana se agarró al brazo de su hermano. «Aquí hay algo que no cuadra», dijo en voz baja. «Estela estaba perfectamente sana. Cambió su testamento ayer. Y este extraño ajetreo de papeleo». En ese momento el coche de Raúl entró en el patio. Saltó de él, pálido y despeinado. «¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi madre?» Tras él, Camila salió del coche. Iba impecablemente vestida y peinada, como si fuera a una reunión de negocios y no a visitar una casa de luto. Mateo le cerró el paso. «Todavía no pueden entrar. Estamos haciendo una inspección». «¿Qué inspección?» Raúl estaba indignado. «Esta es mi casa y mi madre». «Esto es ahora una posible escena del crimen», replicó Mateo con rigidez. «Y nadie entra hasta que terminemos el trabajo». Mariana observó la escena, sintiendo que un grumo helado de terror crecía en su interior. Recordó su conversación de ayer con Estela, su tranquila confianza, sus planes para el futuro. No podía ser una muerte natural. No ahora, no después del cambio de voluntad. Al mediodía, toda una multitud se había reunido en el patio. Había llegado el alcalde de la ciudad, varios miembros del ayuntamiento, el director del banco. Todos hablaban en voz baja, moviendo la cabeza, recordando lo maravillosa que había sido Estela. Camila era muy reservada, siempre al teléfono. Una vez, Mariana oyó un fragmento de su conversación. «Sí, todo va según lo previsto. No, no hay problema. ¿Los documentos? Claro, los encontraremos». Mateo también lo oyó. Se acercó a su hermana. «Ellos no saben sobre el Nuevo Testamento. Creen que Raúl lo heredará todo. Tenemos que decírselo al notario. Ya ha llamado. Estará aquí dentro de una hora». Cuando el equipo forense terminó su trabajo, el cuerpo de Estela fue llevado a la morgue. La casa estaba vacía, solo Raúl permanecía en el estudio, rebuscando frenéticamente en los cajones del escritorio. «¿Buscas algo en concreto?», preguntó Mateo desde la puerta. Raúl se estremeció. «Solo revisando el papeleo. Debería haber un testamento». «Oh, se encontrará». Mateo le miró atentamente. «Aparecerá, junto con los resultados de la autopsia». Los 3 días anteriores al funeral se alargaron interminablemente. Raúl se presentaba en la casa todos los días, siempre acompañado de Camila. Se encerraban en el estudio, revisando papeles, discutiendo en voz baja. Mariana trataba de evitar verlos, pero a veces era imposible. «¿Todavía estás aquí?», preguntó fríamente Raúl, tropezándose con ella en el pasillo. «¿Por qué? Ya no eres parte de la familia». «Tu madre estaba más unida a mí de lo que puedes entender», contestó Mariana en voz baja, mirándolo a los ojos. «Y me quedaré aquí hasta el funeral». Mateo llegaba todas las tardes después del trabajo. Pasaba horas en su despacho, estudiando los resultados forenses y entrevistando a los testigos. Una noche llamó a Mariana a su casa. «Hay algo extraño», dijo, extendiendo fotografías y documentos sobre la mesa. «El forense ha encontrado restos de alguna sustancia en la taza de té de la tarde de Estela. Los análisis aún no están listos, pero ¿cree que la envenenaron?». Mariana sintió que un escalofrío le recorría las entrañas. Mateo asintió. «Y eso no es todo. Revisé las llamadas del teléfono de Camila de la última semana. Se comunicó varias veces con algún número de Montevideo justo después de la muerte de Estela. Sacó una copia impresa de las llamadas. El número está registrado a nombre de un tal Fernando Suárez. ¿Adivina quién es?». «¿Quién?». «El ex marido de Camila, y por una extraña coincidencia, el dueño de una pequeña empresa farmacéutica». Mariana se desplomó en su silla. «¿Crees que ellos...?» «Por ahora solo son especulaciones». Mateo se frotó los ojos cansados. «Pero tenían un motivo. Estela cambió su testamento. Iba a desheredar a Raúl. Y ya habían pedido un préstamo contra la futura herencia». Aquella tarde, los trabajadores de la funeraria se presentaron en casa de Estela.
Empezaron a preparar el gran salón para la ceremonia de despedida. La señora Pérez supervisaba la colocación de las flores y las sillas, secándose los ojos de vez en cuando con un pañuelo. Mariana subió a su dormitorio para elegir la ropa para el funeral. En el armario colgaban varios trajes austeros. Estela siempre había mantenido un estilo clásico. En una estantería había un joyero. Mariana lo abrió y se quedó helada. Sobre un cojín de terciopelo había un collar de perlas que Estela llevaba en ocasiones especiales. Sabes, las cosas podrían haber sido diferentes. La voz de Camila la hizo estremecerse. Si te hubieras ido en silencio, sin contarle a Estela nuestros planes, ¿es eso lo que le dijiste? Oh, no, Camila sonrió. La vieja lo olió todo por su cuenta. Tenía sus informantes por todas partes, pero eso ya no importa, ¿verdad? Había una amenaza tan evidente en su voz que Mariana dio un paso atrás involuntariamente. ¿Qué quieres decir? No mucho. Camila cogió un frasco de perfume de Estela del tocador. Solo te aconsejo que tengas cuidado. Los accidentes ocurren tan a menudo. Puso el frasco en su sitio y salió de la habitación, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y una sensación de peligro mortal. Mariana llamó inmediatamente a su hermano. Mateo escuchó su relato de la conversación con Camila y le pidió que tuviera mucho cuidado. No te quedes sola, duerme solo en mi casa, y no aceptes comida ni bebida de ellos. ¿Crees que podrían? Creo que ya lo han hecho una vez, respondió Mateo sombríamente, y no pararán antes de la segunda. Al día siguiente llegaron los primeros invitados, parientes de Montevideo, amigos de la familia, socios de negocios. Todos hablaban de Estela, recordaban su bondad, su inteligencia, su devoción por las tradiciones familiares. Raúl hizo el papel de hijo afligido, aceptando condolencias. Camila se mantuvo un poco al margen, pero atenta a lo que sucedía. Mariana ayudó a la señora Pérez con los invitados, sirviendo té y respondiendo a las condolencias. Muchas personas le preguntaban sobre su divorcio de Raúl, sobre los motivos de su separación. Ella respondía con evasivas, pero podía ver a la gente cuchicheando a sus espaldas, lanzando miradas oblicuas a Camila. Por la noche, cuando casi todo el mundo se había marchado, la policía llegó a la casa con una orden de registro. Mateo dirigió al equipo, revisando metódicamente cada habitación, cada cajón. Se prestó especial atención a la cocina y al dormitorio de Estela. «Esto es indignante», gritó Raúl. «No tienen derecho. Mi madre murió de causas naturales». «Eso lo comprobaremos más tarde», respondió Mateo con calma, observando cómo el equipo de forenses tomaba muestras de las tazas y los cubiertos. En el despacho de Estela encontraron una pequeña caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Raúl decía no saber el código, pero la señora Pérez lo recordaba. Era la fecha de la boda de Estela y Alberto. Dentro había documentos, fotografías antiguas y un pequeño cuaderno. Mateo le echó un vistazo rápido y lo escondió en una bolsa de pruebas. Pondremos esto en el expediente del caso. Por la noche, en casa de Mateo, Mariana no podía dormir. Fuera de la ventana sonaba la lluvia y en su ruido monótono oyó la voz de Estela, sus últimas palabras. «Cuídate, cariño, y no dejes que la amargura envenene tu corazón». Sacó la carta que Estela le había dado, la misma que Alberto había escrito para su hijo. El sobre seguía cerrado. Mariana pasó los dedos por el papel, pensando en lo que el padre le había escrito a su hijo, y en cómo la vida podría haber sido diferente si Raúl hubiera leído la carta antes. El día del funeral estaba nublado. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, como si la naturaleza también llorara la muerte de Estela Iribarne. Mariana se despertó al amanecer en casa de su hermano, aunque el despertador no sonaría hasta dentro de una hora. Permaneció largo rato bajo la ducha de agua caliente, tratando de reponerse para el día que tenía por delante. Cuando bajó,
Mateo ya estaba en la cocina. Tenía delante una carpeta con papeles. Los resultados del informe toxicológico habían llegado a última hora de la noche. ¿Has encontrado algo?, preguntó Mariana en voz baja, sirviéndose un café. Mateo negó con la cabeza. Hay restos de la sustancia, pero está casi completamente descompuesta. Los expertos dicen que podría ser un veneno vegetal poco común, de los que son difíciles de detectar en una autopsia normal. Cerró la carpeta. Lo he comprobado. La empresa del exmarido de Camila produce medicamentos vegetales, pero aún no es posible probar la conexión. Mariana se sentó a la mesa y rodeó su taza con las manos frías. La investigación sigue su curso, y hoy solo vamos a enterrar a Estela. A las 10 de la mañana, una gran multitud se había congregado frente a la mansión de los Iribarne. No solo habían acudido parientes y amigos de la familia, sino también gente corriente del pueblo, labradores, profesores de la escuela donde Mariana daba clases, comerciantes locales. Aquí se respetaba y se quería a Estela. Colocaron el féretro en el gran salón, empapado de flores blancas. Raúl estaba de pie junto al ataúd, aceptando condolencias. Llevaba un traje negro impecablemente confeccionado, pero sus ojos permanecían secos y fríos. Camila se mantenía cerca de él, vestida con un riguroso traje negro, con la mano apoyada en su codo, un gesto que debería haber parecido de apoyo pero que parecía posesivo. Mariana entró en la casa por la puerta trasera, tratando de no llamar la atención. Tomó asiento en el rincón más alejado del salón, junto a la vieja librería donde Estela y ella habían pasado largas tardes leyendo y charlando. El cura comenzó el oficio. Sus palabras de misericordia y descanso eterno resonaron en los altos techos. Tras la misa, comenzó la ceremonia de despedida. La gente se acercaba por turnos al féretro, algunos se bautizaban, otros simplemente inclinaban la cabeza en silenciosa reverencia. Mariana observó que varios campesinos ancianos se enjugaban furtivamente los ojos. Estaba esperando su turno cuando sintió un ligero toque en el hombro. Al girarse, vio a Camila. ¿Puedo hablar contigo un momento?, susurró, señalando hacia la biblioteca. Algo en su tono hizo que Mariana desconfiara, pero la siguió. La biblioteca estaba vacía y silenciosa. Camila cerró la puerta con fuerza y se volvió hacia Mariana. «Te toca a ti», dijo con una sonrisa fría. «¿Qué? Si no renuncias a todos los derechos de propiedad a favor de Raúl durante el divorcio», Camila se acercó más. «¿Sabes lo que quiero decir?». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Es una amenaza? Solo un consejo de amiga. Camila se arregló el cabello perfecto. Verás, la muerte de Estela fue una necesidad. Ella iba a arruinar todos nuestros planes, pero tu muerte será simplemente conveniente. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta y Mateo entró en la biblioteca. Su rostro era impenetrable, pero sus ojos parecían duros. ¿Va todo bien, hermana? Camila dio un paso atrás, su sonrisa profesional y educada. Oh, solo estábamos hablando. Cosas de mujeres, ya sabes. Se dirigió a la puerta, pero Mateo le cerró el paso. Lo he oído todo, señora Valdés. Cada palabra. La sonrisa de Camila tembló. No sé lo que quieres decir. Solo intentaba arreglar las cosas con la ex mujer de Raúl de forma amistosa. ¿Amenazándola de muerte? Mateo sacó una grabadora del bolsillo. ¿Y confesando el asesinato de doña Estela? El rostro de Camila se contorsionó de rabia. ¿No puedes probar? Al contrario, Mateo le mostró una pequeña placa en la solapa de su chaqueta. Este es un aparato de grabación especial. Todo se graba con una calidad perfecta. En ese momento, Raúl entró en la biblioteca. ¿Qué está pasando aquí, Camila? Tu ama acaba de confesar que mató a tu madre, dijo Mateo con calma, y amenazó a mi hermana con lo mismo. Raúl se puso pálido. Eso es mentira, Camila, diles. Pero Camila permaneció en silencio,
con los ojos buscando frenéticamente una salida a la situación. «Y eso no es todo», continuó Mateo. «Encontramos restos de veneno en la copa de doña Estela, el mismo veneno que produce la empresa farmacéutica de su ex marido en Montevideo. Una coincidencia interesante, ¿no?». Frente a la puerta de la biblioteca se congregaba la gente, atraída por las fuertes voces. La señora Pérez se tapó la boca con la mano al oír las palabras de Mateo. Algunos de los invitados ya estaban llamando a la policía. Camila se precipitó de repente hacia la puerta, apartando a la gente, pero dos policías de paisano, que estaban discretamente de servicio en el funeral, la interceptaron en el vestíbulo. Gritó y forcejeó mientras la esposaban. Raúl estaba apoyado en una estantería, con el rostro gris. No sabía, te juro que no sabía que iba a... «No mientas», dijo Mariana en voz baja. «Lo sabías todo. Tal vez no los detalles, pero sabías que ella planeaba hacerle algo a tu madre, y no la detuviste». Más policías entraron en la habitación. Uno de ellos se acercó a Raúl. «Señor Iribarne, tendrá que venir con nosotros. Tenemos preguntas sobre su papel en la muerte de doña Estela». Raúl no opuso resistencia mientras lo conducían fuera de la casa. Solo se volvió una vez y miró a Mariana. En su mirada había una mezcla de odio y miedo. Los invitados contemplaron atónitos cómo la policía se llevaba al hijo y a su amante directamente del funeral de su madre. Algunos lloraban, otros se persignaban, otros negaban con la cabeza susurrando plegarias. Mariana estaba de pie junto a la ventana de la biblioteca, viendo cómo los coches de policía se llevaban a Raúl y Camila. Mateo le puso la mano en el hombro. «¿Estás bien?». «No», respondió ella con sinceridad. «Pero lo estaré. Estela merecía justicia». Volvieron al salón, donde el ataúd seguía ahogado en flores blancas. Mariana se acercó a despedirse. Se inclinó y susurró: «Ya puedes dormir tranquila. Ellos responderán por todo». Afuera de la ventana comenzó a caer la lluvia. Sus gotas tamborileaban suavemente sobre los vidrios, como si la naturaleza misma llorara la tragedia de la familia Iribarne. La comisaría de Maldonado nunca había visto semejante pandemonio. Al anochecer del día del entierro, periodistas de diarios locales, curiosos del pueblo e incluso reporteros de Montevideo se habían congregado allí. La noticia de la detención de Raúl Iribarne y Camila Valdés justo durante la ceremonia fúnebre se había extendido por todo el país. Mariana estaba sentada en el despacho de su hermano, observando el alboroto en el pasillo a través de las persianas. Mateo estaba colocando metódicamente documentos sobre el escritorio, resultados forenses, registros telefónicos, declaraciones de testigos. Su rostro estaba concentrado y cansado. «Camila ha accedido a hablar», dijo, sentándose a la mesa, pero solo en presencia de su abogado. Desde detrás de la mampara de cristal, Mariana vio entrar en la comisaría a un hombre afable con un traje caro, el abogado de Camila, de Montevideo. Caminó enérgicamente hacia la sala de interrogatorios sin siquiera mirar en su dirección. «¿Quieres estar presente?», le preguntó Mateo a su hermana. Mariana asintió. Necesitaba escuchar la verdad de boca de la mujer que había destruido a su familia. La sala de interrogatorios era pequeña y sofocante. Camila estaba sentada a la mesa, todavía con su vestido negro de funeral, pero su pelo perfecto estaba despeinado y su maquillaje manchado de lágrimas. Su abogado estaba sentado a su lado, extendiendo los papeles que tenía delante. Mateo encendió la grabadora y se presentó. «Investigador Mateo Escalante. Interrogatorio de la sospechosa Camila Valdés. Presente. La abogada de la sospechosa y testigo Mariana Escalante». Camila levantó los ojos hacia Mariana, y algo parecido al miedo destelló en ellos. «Mi cliente está dispuesta a colaborar con la investigación», comenzó el abogado, «a cambio de una reducción de condena». Mateo asintió. «Eso dependerá de su grado de sinceridad».
Señora Valdés, cuéntenos los hechos que llevaron a la muerte de doña Estela Iribarne. Camila entrelazó los dedos, con las uñas perfectamente cuidadas clavándose en las palmas de las manos. Todo empezó hace 3 meses. Me trasladé desde Montevideo a la sucursal bancaria local. Raúl venía a menudo por negocios, empezamos a vernos. Ve al grano, la interrumpió Mateo. ¿Cómo surgió el plan para matar a doña Estela? Camila se estremeció ante lo directo de la pregunta. No estaba planeado desde el principio. Raúl y yo teníamos planes para el futuro, grandes planes. Comprar las tierras de los Rodríguez, urbanizarlas, venderlas para obtener grandes beneficios. Pero necesitábamos dinero para hacerlo. Y pedisteis un préstamo contra la futura herencia, continuó Mateo. Sí, el banco accedió, dada la reputación de la familia Iribarne. Todo iba bien hasta que... Se calló. ¿Hasta qué? Hasta que doña Estela empezó a sospechar algo. Era una mujer lista, demasiado lista. Empezó a hacer preguntas, a comprobar identificaciones. Mariana apretó los puños bajo la mesa. Estela era realmente lista, y eso era lo que le había costado la vida. ¿Cuándo decidiste matarla? La voz de Mateo era despiadadamente tranquila. Camila lanzó una mirada al abogado, que asintió débilmente. Cuando supimos que iba a cambiar su testamento, Raúl se puso furioso. Dijo que ella no tenía derecho a desheredarlo, que eso arruinaría todos nuestros planes. ¿Y tú le ofreciste una solución? Sí. Su voz se volvió bastante tranquila. Mi exmarido tiene una empresa farmacéutica. Fabrican varios medicamentos, entre ellos algunos basados en plantas raras. Yo sabía de una que prácticamente no deja residuos, provoca un paro cardíaco. Mariana sintió que se le cortaba la respiración. Se imaginó a Estela tomando su té de la tarde, sin saber que le habían puesto un veneno mortal. ¿Cómo conseguiste el veneno? Mateo continuó. Llamé a Fernando, mi exmarido. Le dije que necesitaba un favor. Él no hizo preguntas innecesarias. Solo transmitió lo que le pedí a través de su mensajero. ¿Y Raúl lo sabía? Camila dudó. No sobre los detalles. Él sabía que yo estaba planeando algo, pero no quería saber los detalles. Solo me dijo que lo hiciera parecer natural. ¿Cómo pusiste el veneno? El día que cambió su testamento, fui a su casa por la noche. Le dije que quería hablar para enmendar nuestra disputa. La señora Pérez acababa de traer el té de la tarde. Camila tragó saliva. Eso fue fácil. Una gota mientras ella se volvía hacia la ventana. Un pesado silencio flotaba en la habitación. Mateo tomaba notas en su blog, la grabadora seguía grabando. ¿Y las amenazas a mi hermana? ¿Formaba eso también parte del plan? No, Camila negó con la cabeza. Eso fue improvisación. Temíamos que ella sospechara algo, que empezara a indagar. Quería asustarla. Y elegiste hacerlo en el funeral de tu víctima. La voz de Mateo contenía un tono de disgusto. Camila bajó la cabeza. No estoy orgullosa de ello, pero tienes que entenderlo. Había millones en juego. Esa cantidad de dinero cambia a la gente. No, dijo Mariana de repente. Todos se volvieron hacia ella. El dinero no cambia a la gente. Solo muestran quién eres. El interrogatorio duró otras 2 horas. Camila lo contó todo. Los planes para urbanizar el terreno, las reuniones secretas con inversores, cómo iban a utilizar ella y Raúl el dinero de la venta de la herencia. Cada palabra que decía era anotada, cada detalle registrado. Cuando salieron de la sala de interrogatorios, otro interrogador les esperaba en el pasillo. Raúl Iribarne está dispuesto a hablar, pero exige ver a su exmujer. Mateo se volvió hacia su hermana. No tienes que... No, le interrumpió Mariana. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Raúl estaba detenido en otra sala de interrogatorios. Cuando Mariana entró, estaba sentado a una mesa con la cabeza gacha sobre las manos.
Su caro traje estaba arrugado, la corbata floja. Levantó la vista y Mariana apenas reconoció al hombre con el que una vez se había casado. «¿Por qué querías verme?», le preguntó sentándose frente a él. «Tengo algo que decirte», dijo con voz ronca. «La carta de mi padre, ¿la tienes?». Mariana permaneció en silencio. «Sé que mamá te la dio», continuó. «La vi en el estudio aquel día. Por favor, quiero leer lo que escribió». «¿Por qué? ¿Qué importa eso ahora?». Raúl levantó hacia ella unos ojos ojerosos. «Porque tengo que saber, tengo que entender dónde se torció todo, cuando dejé de ser el hombre que mi padre me educó para ser». Mariana sacó un sobre de su bolso. Lo llevaba consigo desde el día en que Estela se lo había entregado. Lo colocó sobre la mesa, entre los dos. Raúl abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que leía, su rostro cambiaba, como si su máscara se resquebrajara, revelando algo enterrado durante mucho tiempo bajo capas de codicia y ambición. Cuando terminó de leer, se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se estremecieron. «¿Qué pasa?», preguntó Mariana en voz baja. «Lo sabía», respondió Raúl en voz baja. «Sabía que llegaría a ser así». Escribió sobre cómo la riqueza es una responsabilidad, no un privilegio, que la verdadera herencia no es el dinero y las tierras, sino el honor de la familia, la tradición, el cuidado de la gente. Levantó la vista. «Yo la maté, Mariana. No con mis propias manos, pero soy tan culpable como Camila. Traicioné todo aquello en lo que mis padres creían. ¿Y por qué? Por dinero que ni siquiera tuve tiempo de conseguir». Se oyeron pasos en el pasillo. Los investigadores habían entrado para interrogar formalmente a Raúl. Mariana se levantó. «Adiós», dijo. «Espero que encuentres la paz con esta verdad». Salió de la habitación sin mirar atrás. En su bolsillo estaba la carta de Alberto, un último recuerdo de la familia que una vez había parecido tan fuerte e inquebrantable. Los días siguientes se convirtieron para Mariana en una interminable serie de declaraciones e interrogatorios. La policía recopiló metódicamente todos los detalles del caso, interrogando a todo aquel que pudiera saber algo sobre los acontecimientos que condujeron a la muerte de Estela. En un pueblo pequeño donde todos se conocían, la historia se convirtió en el principal tema de conversación. El lunes por la mañana, Mariana volvió al colegio. Al entrar en la sala de profesores, sintió que las conversaciones se calmaban. Sus compañeros la miraban con simpatía y torpeza, sin saber qué decir. Rosita Álvarez fue la primera en romper el silencio, acercándose y abrazándola con fuerza. «Todas estamos contigo, querida. Todo el mundo sabe lo maravillosa que era doña Estela». En las aulas, los alumnos también se callaron cuando ella entró. Incluso los más inquietos se mostraban inusualmente serios. En el recreo, una de las niñas mayores se acercó a su pupitre. «Señora Escalante, queríamos decirle, mi madre trabaja en la granja Iribarne desde hace 15 años. Doña Estela nos ayudó cuando mi padre estaba enfermo. Nunca lo olvidaremos». Tales historias escuchaba Mariana ahora en todas partes. Parecía que todos en el pueblo tenían sus propios recuerdos de la amabilidad y generosidad de Estela. A algunos les ayudaba con la matrícula escolar de sus hijos, a otros les daba préstamos en tiempos de necesidad, a otros les apoyaba en su enfermedad. Después de clase, Mariana se pasó por la comisaría. Mateo trabajaba hasta tarde, ordenando las declaraciones de los testigos. Sobre su mesa había un grueso expediente. «Hay novedades», dijo cuando su hermana se sentó frente a él. «Tenemos los resultados del nuevo examen. Han encontrado restos de un raro alcaloide vegetal en la sangre de Estela, el mismo que se encontró en el laboratorio de la empresa del ex marido de Camila». Sacó una fotografía de un pequeño frasco. Esto se encontró en el piso de Camila durante el registro. Lo escondió en su neceser de maquillaje. El análisis mostró la misma sustancia. «¿Y Raúl?», preguntó Mariana en voz baja. «Confesó todo.
confirmó el testimonio de Camila. Dice que sabía de sus planes, pero no quiso entrar en detalles. Típica táctica, pensó que si no sabía detalles específicos, no era culpable. Mateo se frotó los ojos cansados. El fiscal dice que ambos se enfrentan a penas de cárcel graves, Camila como autora, Raúl como cómplice, además de fraude financiero, falsificación de documentos. En ese momento llamaron a la puerta del despacho. Entró un joven policía. «Señor Escalante, ha llegado un mensajero del banco. Trae unos documentos sobre el caso Iribarne». Mateo cogió un sobre grande, inscrito con la familiar letra de Estela. Dentro había varias carpetas de papeles y una carta sellada dirigida a Mariana. Con manos temblorosas abrió el sobre. La carta había sido escrita el día antes de su muerte. «Querida Mariana, si estás leyendo esta carta, significa que mis sospechas eran ciertas. Sé que intentarán matarme. Hay demasiado en juego, demasiado dinero involucrado en esta historia, pero he tenido tiempo de actuar. Estas carpetas contienen todos los documentos sobre el fraude de Raúl y esta mujer. Extractos bancarios, contratos falsificados, pruebas de sus vínculos con promotores inmobiliarios dudosos. He estado recopilando este archivo durante las últimas semanas, desde que empecé a sospechar algo sospechoso. Es suficiente para encerrarlos durante mucho tiempo, pero no se trata solo de castigo. Quiero que sepas que has sido una verdadera hija para mí todos estos años, la hija que siempre soñé. Comprendiste el valor no solo del dinero, sino de la tradición, de las relaciones humanas, de la bondad. No cambié mi voluntad solo para frustrar sus planes. Creo que el dinero debe servir a las personas, no convertirlas en monstruos. Un hospital y una escuela nuevos harán más bien que todo el oro del mundo. Cuídate, mi niña. No dejes que la pena y el resentimiento envenenen tu alma. Tienes toda la vida por delante y quiero que la vivas feliz. Con amor, Estela». Mariana no se dio cuenta de las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Mateo le tendió en silencio un pañuelo. Las carpetas realmente contenían de todo. Pruebas detalladas de los planes criminales de Raúl y Camila, planes para retirar dinero a través de empresas pantalla, contratos con promotores inmobiliarios dispuestos a destruir tierras fértiles para construir casas de campo de lujo, incluso fotografías de sus reuniones secretas. «Ella lo sabía», dijo Mariana en voz baja. «Sabía que la iban a matar, y aún así llegó hasta el final». «Era una mujer valiente», respondió Mateo, «y te quería mucho». Al día siguiente comenzó el juicio. Los periodistas asediaron el juzgado tratando de conseguir comentarios. La historia del asesinato de una rica terrateniente a manos de su propio hijo y su amante había llegado a todos los periódicos del país. Mariana estaba sentada en la sala escuchando al fiscal leer los cargos. Raúl y Camila estaban sentados en lados opuestos de la sala, evitando mirarse. Sus abogados tomaban notas frenéticamente. Los testigos se turnaban. La señora Pérez habló del extraño comportamiento de Raúl en los últimos meses. El director del banco confirmó la manipulación de documentos. Los peritos presentaron los resultados de las pruebas que demostraban el envenenamiento. La prueba final fue el cuaderno de Estela encontrado en la caja fuerte. En él anotaba metódicamente todos los detalles sospechosos, todas las rarezas en el comportamiento de su hijo. La última anotación la hizo la víspera de su muerte. «Si me pasa algo, sabed que no ha sido un accidente, pero prefiero morir a dejar que destruyan lo que generaciones han construido». Por la noche, a Mariana le dolía la cabeza por la congestión de la sala y el peso de lo que había oído. Salió donde Mateo la esperaba. «Vámonos a casa, ya es suficiente por hoy». El último día del juicio, la sala estaba abarrotada. Parecía que todo el pueblo se había reunido para escuchar el veredicto de los asesinos de Estela Iribarne. Mariana estaba sentada en primera fila junto a su hermano, aferrada a un pequeño bolso que contenía 2 cartas, el último mensaje de Estela y la carta de Alberto a su hijo. El juez,
Un anciano de bigotes grises hojeaba los documentos que tenía delante. Había tal silencio en la sala que se oía el piar de los pájaros al otro lado de la ventana. La luz del sol entraba por las altas ventanas y caía sobre el banco donde estaban sentados Raúl y Camila. Camila estaba pálida y demacrada con su ropa de presidiaria. Había perdido la confianza en sí misma. Raúl estaba sentado con la cabeza gacha, el pelo, antes perfectamente peinado, revuelto, y las mejillas llenas de barba. El fiscal se levantó de su asiento. Señoría, todas las pruebas presentadas apuntan irrefutablemente al asesinato premeditado de doña Estela Iribarne. La acusada Camila Valdés actuó con sangre fría y cálculo, utilizando sus conexiones para obtener el veneno y planeando cuidadosamente el crimen. Hizo una pausa, cambiando papeles. En cuanto al acusado Raúl Iribarne, su papel en el crimen también está claro. Aunque no participó directamente en el envenenamiento, conocía los planes para asesinar a su propia madre y no solo no lo impidió, sino que lo facilitó. Un susurro en voz baja recorrió la sala. La señora Pérez, sentada detrás de Mariana, sollozaba en voz baja. Además, continuó el fiscal, el móvil del delito está plenamente probado. Fraudes financieros, falsificación de documentos, planes ilegales de terrenos. Todo ello creó una situación en la que doña Estela se convirtió en un obstáculo para los planes criminales de los acusados. El juez escuchó atentamente, tomando notas en sus papeles. Cuando el fiscal terminó, se dirigió a los abogados. ¿Tiene la defensa algo que añadir? El abogado de Camila se levantó. Señoría, mi cliente ha admitido plenamente su culpabilidad y ha cooperado con la investigación. Pido que esto se tenga en cuenta en la sentencia. El abogado de Raúl también intentó suavizar la situación. Mi cliente no conocía los planes específicos del asesinato. Su culpabilidad radica únicamente en no haber impedido el delito. Ya basta, le interrumpió el juez. Pónganse en pie los acusados, por favor. ¿Desean decir algo antes de que se lea el veredicto? Camila negó con la cabeza, pero Raúl habló de repente. Tengo que decir algo. Se volvió hacia el público y su mirada se detuvo en Mariana. Soy culpable, no solo de la muerte de mi madre, sino de traicionar todo lo que mis padres me enseñaron. Traicioné su memoria, traicioné a mi familia, traicioné la tierra que tanto amaban, y he traicionado a la que fue mi fiel esposa durante 15 años. La sala quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. No estoy pidiendo perdón, continuó Raúl. Sé que no me lo merezco, pero quiero que todo el mundo lo sepa. Mi madre fue una gran mujer, murió defendiendo aquello en lo que creía. Y yo, fui indigno de llamarme su hijo. Le tembló la voz y volvió a hundirse en el banco. Camila lo miró con una mezcla de desprecio y miedo. El juez levantó la sesión para tomar una decisión. Cuando volvió una hora más tarde, su rostro estaba serio y decidido. «Pónganse de pie, acusados», pronunció. El tribunal declara a Camila Valdés culpable de asesinato premeditado en primer grado, así como de fraude financiero y falsificación. Mariana escuchó cómo el juez leía la sentencia, enumerando penas y multas. Todo parecía irreal, como si no le estuviera ocurriendo a ella, no en su vida. Miró a Raúl, el hombre al que una vez había amado, el hombre con el que había soñado envejecer, y no podía creer que hubiera acabado así. Tras anunciar el veredicto, la policía empezó a conducir a los condenados fuera de la sala. Al pasar junto a Mariana, Raúl se detuvo un momento. «Adiós», dijo en voz baja. «Espero que algún día puedas...» «No», le interrumpió Mariana. «No te hagas ilusiones. Hay cosas que no se pueden perdonar». Esas fueron las últimas palabras que se dijeron. Al salir del juzgado, Mariana se detuvo en los escalones. El sol del atardecer coloreaba el cielo en suaves tonos rosados, una ligera brisa movía las hojas de los árboles de la plaza.
Mateo se acercó a su hermana. ¿Nos vamos a casa? Ella negó con la cabeza. No, quiero dar un paseo. Necesito pensar. Caminó lentamente por calles conocidas, pasando por la escuela donde seguía dando clases, por el banco donde había visto a Camila por primera vez, por la casa de los Iribarne que ahora se convertiría en museo. Cada lugar guardaba recuerdos, felices y amargos. En la plaza principal se detuvo en la vieja fuente. Allí había visto por primera vez a Raúl, joven, guapo, lleno de ilusiones y planes. ¿Quién le iba a decir entonces que su historia acabaría en un juzgado?